Paz, amados hermanos que nos escuchan cada mañana, Dios les bendiga. Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Sea nuestro Padre Celestial derramando de sus ricas y abundantes bendiciones en cada uno, mis hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. En esta hermosa mañana, mis hermanos, le doy gracias a nuestro Dios por este hermoso privilegio de poder compartir con ustedes esta hermosa reflexión, mis amados hermanos, y les suplico que me acompañen a pedirle a nuestro Dios su guianza por medio de la oración. Oremos. Excelentísimo, eterno Dios, que moras en las alturas de los cielos, de los cielos, de los cielos, donde ojo humano, Señor, no tiene parte. Mi Señor, en esta hora venimos ante tu divina presencia a darte gracias porque hemos podido ver la luz de un nuevo día, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Padre, en esta mañana te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra. Te pido sabiduría, que tú me abras el entendimiento, mi Dios, para poder comprender tu palabra. Dame sabiduría, Padre Celestial. Quiero ser ese instrumento en tu obra, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Padre Celestial. En esta mañana te pido, Señor, que tú seas guiando mis labios, Señor, para que cada palabra expresada, Señor, sea conforme tú me lo des, Padre Celestial. Gracias, Padre Santísimo. Me abandono en tus divinas y poderosas manos, Señor, para que tú me guíes. Todo esto te lo pido, mi Dios del cielo, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, hoy tenemos un lema que nos hace reconocer que al ser nosotros su creación, tenemos que ser obedientes. Hay normas para cada uno de nosotras, mis amados hermanos. Nuestro lema principal se titula Mujeres bajo la guía del Señor. Amén. Qué hermoso, ¿verdad, mis hermanos? Que nosotros podemos estar bajo la guía de nuestro Dios. Su palabra nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, mis hermanas y hermanos. Eso lo leemos en Romanos 8:14. Estamos en la primera semana, mis hermanos. Hoy lunes 4 de julio del 2022, tenemos una reflexión muy importante, mis hermanos, que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotras. Es el velo. Así se titula nuestra reflexión, mis hermanos y hermanas, el velo. Nuestro texto base lo encontramos en 1 Corintios 11, versículos 5 y 6. Dice así: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Es de vergüenza, mis amados hermanos. Porque lo mismo es que se hubiese rapado. Profetizar, mis hermanos, significa cuando nosotros compartimos más bien la palabra de Dios, sea con nuestros hermanos, hermanas, con nuestros vecinos, con nuestros hijos, mis amados hermanos. Entonces es cuando nosotros tenemos que tener cubierta la cabeza para poder nosotros hablar de la palabra de nuestro Dios. O cuando tenemos alguna participación en las alabanzas, en una reflexión en el grupo femenil, en todo tiempo que expresemos su palabra, mis amados hermanos y hermanas, tenemos que tener cubierta nuestra cabeza. Eso lo leemos en 1 Corintios 11:5, mis hermanas. Versículo 6 dice:
porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra, ¿verdad? Mis hermanos y hermanas, Dios nos pide que nosotras seamos representantes. Tenemos la responsabilidad de llevar señal de sumisión sobre nuestras cabezas, mis hermanas. Esto expresa el sistema del gobierno de nuestro Dios. Dios ordena que la mujer se cubra la cabeza al orar y profetizar. O sea, cuando le hablemos a alguien, ¿verdad, mis hermanas? Cuando compartamos la palabra de nuestro Dios. Eso no es profecía, porque debemos, mis hermanas, conocer el gobierno de Dios cuando nosotros acudimos a Él, ya sea dando a conocer, como les decía, su palabra, o dando a conocer la palabra de nuestro Dios ante los hombres, o también cuando oramos por ellos, mis amadas hermanas. Porque estamos delante de nuestro Dios, estamos ante nuestro Dios y tenemos que estar cubiertas, mis hermanas. Nosotras lo podemos hacer, mis hermanas. Muchas veces nos ha tocado hacerlo. Hay una necesidad de que nosotras tenemos que hacerlo. Recordemos que todo esto lo tenemos que cubrirnos la cabeza, porque todo esto tiene que ver con nuestro Dios, mis amadas hermanas. Por lo tanto, tenemos que tener la cabeza cubierta. Esto tiene como propósito expresar el gobierno de nuestro Dios en nosotras. En el versículo 6 que ya leímos, mis hermanas, cuando nos dice que si la mujer no se cubre, que se corte el cabello, o sea, que se rape. Lo que nos dice la palabra de Dios, que debemos ser íntegras en todo lo que hagamos, mis amadas hermanas. Porque ¿cómo queremos ser llamadas hijas de Dios si no hay obediencia en nosotros, mis hermanas? No podemos, ¿verdad? Y no podemos o cómo es que nosotros queremos que nos llamen así. La mujer debe ser resoluta, o sea que tiene que tomar decisión con firmeza y no tomar nada a medias, mis hermanas. El objetivo es comprender el verdadero y delicado sentido del tapado de la mujer, mis hermanas, en la congregación de los santos. En 1 Corintios 1 al 16, mis hermanas, lo vamos a ir viendo. Mis hermanas, la mujer cristiana tiene un gran ministerio por cumplir. A la mujer también Dios le ha dado dones espirituales, mis amadas hermanas. Dones espirituales que hay que ejercer en el reino de nuestro Dios. En la iglesia primitiva, mis hermanas, podemos ver muchas mujeres ejerciendo sus dones, ayudando grandemente en la obra de nuestro Dios, pero siempre lo hacían bajo el orden bíblico, no participando en la administración tampoco, mis hermanos. El velo de la mujer tiene un gran significado, mis hermanas, ya que denotan la sujeción de la mujer ante Dios y el hombre. En 1 Corintios 1:16 lo estamos viendo, mis hermanos. Nos dice en el versículo 1, el apóstol Pablo nos aconseja, mis hermanos. Esto es lo hermoso, cómo empieza este capítulo, mis amadas hermanas,
Con un consejo empieza este versículo, porque el apóstol Pablo dice, nos aconseja, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice. Pablo sabía que estaba siguiendo a Cristo, por eso dijo que lo imitáramos, mis amadas hermanas. Y dice en el versículo 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué, dice. Los alababa porque estaban, dice, estaban ellos reteniendo las instrucciones como Pablo se las había entregado, mis hermanos. Pablo les entregó las enseñanzas que los apóstoles recibieron de Jesús. Enseñanza y doctrina, es la doctrina básica, mis amados hermanos. Pablo les dice, os alabo. ¿Por qué? Se admiraba que ellos se acordaban de él y retenían las instrucciones. Qué bonito, ¿verdad, mis amados hermanos? Porque no había dado esas instrucciones Pablo en vano. Después de decirle que los alababa, mis hermanos, sigue diciendo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. No está diciendo de los varones que solo están en la iglesia, mis amados hermanos, no. Dice que Él es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo, mis amados hermanos. Esto es el gobierno de Dios. Esto es lo que Dios ha establecido y ha ordenado. Esto, por supuesto, que solo la mujer cristiana lo puede comprender, mis amados hermanos. O sea, nosotras, porque nosotras no hemos rechazado ese velo, mis amados hermanos y hermanas. En estos días se ignora la autoridad de Dios. Es por ello que Dios requiere que solo la iglesia cumpla. Imaginemos, mis amados hermanos, Dios requiere que toda la iglesia cumpla. Ese tema de cubrirse la cabeza, mis amados hermanos, se relaciona con el hecho de si uno es cristiano o no. Ahí es donde se ve si uno es cristiano o no, si nos cubrimos la cabeza. En la iglesia, mis hermanos y hermanas, Dios exige que todas respetemos, como cristianas, respetemos lo que Él ha establecido en las Sagradas Escrituras. Todo varón, dice, que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza también. En el versículo 7 nos dice, mis hermanas, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. El varón representa la imagen y la gloria de Dios, mis hermanas. Por lo tanto, él no debe cubrirse la cabeza, pero la mujer es gloria del varón. Esta es la razón por la que debe cubrirse la cabeza. Si la mujer no se cubre, puede expresar el hecho de que el varón expresar el hecho de que el varón es la cabeza, mis hermanas. Lo que dice en el versículo 8 y 9, mis amadas hermanas y hermanos, dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Es lo que dice en el versículo 8 y 9, mis amados hermanos. No procede, y dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer,
sino la mujer por causa del varón. Mis hermanos, está muy claro, ambos versículos hablan del gobierno de nuestro Dios, estos dos versículos. Porque si lo volvamos a leerlo, mis hermanos, ¿por qué es de que es del gobierno de nuestro Dios? Porque el varón no procede de la mujer, es lo que Dios, nuestro Dios dice, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, porque fuimos creación de él, mis amados hermanos y hermanas. Por eso es de que nosotros no procedemos ni de la mujer aquí dice la palabra de Dios, dice no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer fue causa del varón. Mis hermanos, está muy claro, ambos versículos hablan del gobierno de nuestro Dios, como ya lo volvimos a leer. Es por eso que no pueden, muchos, mis hermanos, no pueden comprender el por qué en Primera de Corintios 11, no lo pueden comprender, mis amados hermanos, porque ellos no conocen que hay un gobierno de nuestro Dios. Y ese gobierno es el que ellos no logran comprender, mis amados hermanos. El varón no procede de la mujer, dice su palabra, sino la mujer del varón. Así lo estableció nuestro Dios, mis amados hermanos y hermanas, en su creación. Así lo estableció Él en su creación. La mujer fue hecha de la costilla que nuestro Dios tomó del hombre. Es por eso que Adán era la cabeza, mis hermanos. El versículo 9 nos dice, y tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Mis hermanas, la mujer tiene que ser sumisa. Vamos a ver qué hermoso lo que nos dice. La mujer tiene que ser sumisa, mis hermanas, por causa de la creación. Nosotros tenemos que ser sumisas por causa de la creación. ¿Y de quién es la creación, mis amadas hermanas? Desde nuestro Dios es la creación. Como vemos en el versículo 10, aquí lo dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad, o sea, sumisión, sobre su cabeza, por causa de quién? De los ángeles, mis amadas hermanas. Eso lo hemos leído muchas veces cuando dice que lo voy a leer de nuevo, por lo cual dice la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Mis hermanas, esta enseñanza es maravillosa. Dice por causa de los ángeles, que nuestra cabeza la tenemos que cubrir, debemos de llevar una señal de sumisión. Y esto, mis amadas hermanas, está bien visto que solo en la iglesia vemos esa señal de sumisión al cubrirnos la cabeza. Esta señal declara que nuestra cabeza está cubierta. Nuestra cabeza no está descubierta, mis amadas hermanas. Aceptamos al varón como cabeza. Esto es lo que está significando. Estamos aceptando al varón como cabeza al nosotros cubrirnos nuestra cabeza. Porque nuestra cabeza está cubierta, ¿verdad? Y no está descubierta. Aceptamos al varón como cabeza. Hacemos esto, mis amadas hermanas, para testificar a los ángeles. ¿Escuchamos? Hacemos esto para testificar a los ángeles. ¿Pero qué ángeles, mis hermanas? Testificar a los ángeles rebeldes que nosotras, aceptamos a Cristo como nuestra cabeza. Eso es lo que nosotros estamos haciendo cuando nos cubrimos nuestra cabeza, mis amadas hermanas. Estamos testificando a los ángeles, pero ¿qué ángeles? A los ángeles rebeldes, que nosotros sí aceptamos a Cristo como nuestra cabeza y aceptamos a Dios como la cabeza también. Esto es lo que significa la expresión
por causa de los ángeles. Esa es la expresión, mis amadas hermanas. Sigamos leyendo. Cuando hay señal de sumisión sobre nuestra cabeza, es decir, cuando cubrimos nuestra cabeza, mis hermanas, damos el mejor testimonio a los ángeles. ¿Pero qué ángeles? A aquellos ángeles caídos, mis hermanos. Nosotros damos el mejor testimonio a esos ángeles. ¿Por qué? Esto explica por qué Satanás, mis hermanos, se opone a que nosotras nos cubramos la cabeza. Al cubrirnos la cabeza, avergonzamos a Satanás, mis hermanas, ya que hacemos lo que él no hizo delante de nuestro Dios, lo que Dios no obtuvo de aquellos ángeles, mis amados hermanos, que conocemos cuántos ángeles se vinieron con Satanás. Él lo ha obtenido en la iglesia, cuando nosotros nos cubrimos la cabeza, mis amadas hermanas. No nos motivamos nosotros, mis amadas hermanas, al escuchar esto. Qué hermoso, porque dice, solo alcanzábamos leer que dice, a causa de los ángeles, pero la explicación jamás la había tenido yo, mis amadas hermanas. Hoy le doy gracias a Dios porque encontré esta respuesta. Cuando hay señal de sumisión sobre nuestra cabeza, es decir, cuando cubrimos nuestra cabeza, damos el mejor testimonio a aquellos ángeles que no fueron buenos, que no quisieron ser obedientes a nuestro Dios. Esto es lo que explica, mis hermanos, por qué Satanás se opone a que nosotros, o nosotras, no nos cubramos la cabeza. Hay rebeldía. No quieren aceptar el velo, mis amadas hermanas. Y es por eso que nosotros debemos de enseñarles a nuestras niñas de que se cubran la cabeza. Hoy vemos por qué. Al cubrirnos la cabeza, al cubrirle la cabeza a nuestras niñas, avergonzamos a Satanás, mis hermanas, ya que hacemos lo que ellos no hicieron delante de nuestro Dios. Nuestro Dios no obtuvo de ellos esa señal, o quiero decir, no fueron ellos, fueron rebeldes. Él ha obtenido en la iglesia. Amén, mis amados hermanos. Esto nos motiva, mis hermanas, a que nosotros nunca dejemos de ponernos, de cubrirnos con nuestro velo en nuestra cabeza, mis hermanas. Es como una exhibición. O sea, cuando nosotros permanecemos firmes en nuestra posición de mujer y nos cubrimos la cabeza, es una exhibición, es un testimonio implícito y sin palabras, mis hermanas. Esto les proclama a los ángeles que Dios ha obtenido en la iglesia lo que Él desea. Amén, mis hermanas. Esto es lo como quien dice, le da nuestro Dios, se alegra de ver que nosotros sí hemos obedecido, ¿verdad? Que nuestro Dios ha obtenido en la iglesia lo que Él ha deseado, mis amadas hermanas, porque hoy vemos mucha rebeldía. Ahora, mis hermanas, sabemos el por qué tenemos que llevar esta señal de sumisión sobre nuestra cabeza. Mis hermanas, al cubrirnos la cabeza, constituye constituye algo externo. Tenemos que hacerlo para testificar de forma externa también.
Pero ¿cuál es la realidad y el significado de dicho testimonio, mis amados hermanos y hermanas? Lo vemos en el versículo 11, donde dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Quizá todos nos hacemos una pregunta, o nos hacemos esta pregunta, mis amados hermanos. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo que ni la mujer es sin el varón, ni el varón es sin la mujer? También aquí encontramos la respuesta, mis amadas hermanas y hermanos, en el versículo 12, donde nos dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede ¿de quién? Todo esto viene de nuestro Dios. De Él procede, mis amados hermanos y hermanas. Así que nadie puede decir que uno es más especial que el otro, mis hermanos, porque todo procede de nuestro Dios. Nadie puede enorgullecerse de sí mismo y nadie tampoco puede menospreciarse a sí mismo. En el versículo 13, dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Es una pregunta que hace Pablo. Juzgad vosotros mismos si es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Aquí Pablo nos hace esta pregunta, mis amadas hermanas. Nosotras específicamente, mis hermanas, después de estudiar su palabra, lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, mis hermanas, y comprender que en el gobierno divino, Dios es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza de todo varón, que el varón es la cabeza de la mujer, y que Dios designó a la mujer como representante de Cristo delante de Dios. Aún pensamos que es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta, mis hermanos. En el versículo 14 encontramos, la naturaleza misma no os enseña, es una pregunta, que si la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, la misma naturaleza dice que nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Versículo 15. Por el contrario, la mujer debe dejarse crecer el cabello, le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. El cabello expresa la gloria de la mujer, mis amadas hermanas, expresa belleza. En otras palabras, Dios le dio, o más bien nos dio el cabello largo para cubrirnos. Nos dio un velo natural, mis amadas hermanas. El apóstol Pablo indicó que la mujer debe usar velo adicional para que ella esté cubierta como Dios desea. El cabello largo es el velo que Dios le dio, que nos dio, mis amadas hermanas. Pero Dios quiere que ese velo sea cubierto con un velo hecho por el hombre o por nosotras, mis hermanas. El versículo 16 nos dice, con todo eso, dice Pablo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, dice Pablo, ni la iglesia de Dios. Amén, mis amadas hermanas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice Pablo, con todo eso,
Si alguno quiere ser contencioso o quiere estar en problemas, hacer problema por ponerse el velo que se pongan el velo las mujeres, dicen. Entonces dice Pablo, nosotros no tenemos tal costumbre, no estamos acostumbrados a estar haciendo problema esto, ¿verdad? Ni la iglesia de Dios, dice. ¿Por qué? Porque nosotros sí nos cubrimos la cabeza, mis amadas hermanas. Por eso, no había un motivo para que hubiera algún problema. Por eso es que dice Pablo, nosotros no tenemos tal costumbre de estar ahí discutiendo, porque todos aceptan, ¿verdad? Ni la iglesia de Dios. La iglesia de Dios está en primer lugar, mis amados hermanos, que no rechaza el velo. Esto, mis hermanas, es para mucha honra, una honra para la iglesia de nuestro Dios. Pablo finaliza diciendo, mis hermanos, si a alguno de ustedes les gusta las contiendas, háganlo, pero nosotros no tenemos tal costumbre, dice Pablo, ni las iglesias de Dios. Amén, mis amadas hermanas y hermanos. Mis hermanas, nosotros vamos a ser contenciosas. Hoy hemos estudiado la validez del velo, mis amadas hermanas. Nos protege. Vemos qué gran protección recibimos al ponernos el velo. De los ángeles caídos, dice su palabra. Es una señal de autoridad sobre nuestra cabeza por causa de los ángeles, ¿verdad? Es una señal, dice, de autoridad. A causa de los ángeles, dice. Mis hermanas, nosotras vemos tan simple el velo que nos cubre. Qué gran significado tiene, cuánto nos ama nuestro Dios, mis hermanas. Cuánto ama a sus hijas, que nos protege. Seamos obedientes, mis hermanas, cubrámonos nuestra cabeza, porque dice, contencioso, vamos a ver qué quiere decir en la Biblia, mis amadas hermanas. Contencioso es una de las obras de la carne, dice en la Biblia, producida por el seguimiento de los propios sentimientos, más que de la palabra de nuestro Dios, cuyo resultado puede llegar a ser la destrucción eterna. Imagínense, mis hermanas, ¿verdad? Eso es ser contencioso. Aquellos que oímos nosotros que se burlan porque nosotros usamos el velo, mis hermanas, miren lo que dice la palabra de Dios. Le vuelvo a leer, contencioso en la Biblia es una de las obras de la carne, producida por el seguimiento de los propios sentimientos, más que de la palabra de Dios. Imagínense, tienen más poder esos sentimientos, cuando tienen poder, porque si nos damos cuenta son pocos los que usan el velo, mis amadas hermanas. Tiene poder esa palabra de la gente, cuyo resultado puede llegar a hacer la destrucción de nuestra vida eterna, una destrucción eterna. Mucho cuidado, mis amadas hermanas, no cuestionemos la palabra de nuestro Dios. No se debe tergiversar tampoco, no son buenas las interpretaciones falsas. Actualmente ya casi no se tocan estos temas, mis hermanos, o sea, estas enseñanzas. Todo lo contrario, cuando se llega a leer 1 Corintios 11, nacen dudas, que ya no aplica para la actualidad, es la respuesta que dan los pastores, mis hermanas. Cuando cuestionan a los pastores, dicen ellos que ya no se aplica para la actualidad. Pablo se lo decía solo a las mujeres de Corinto, les decía. El cabello largo es el velo, dicen ellos. La salvación y el amor de Dios no depende del velo, dicen.
no depende del velo. Mejor prestarle atención a cosas más importantes es la contestación que ellos le dan cuando se les hace preguntas, mis hermanos. Pablo, de manera literal, mis hermanas, está en la palabra de Dios y nadie, no lo decía Pablo, mis hermanos, no lo decía Pablo en la palabra de manera literal. Él no lo decía en manera literal, pero está en la palabra de Dios y nadie podrá quitarlo, mis hermanos. Vemos en la palabra de nuestro Dios en Deuteronomio 4:2 que nos dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni desmintáis, ni desmintiereis de ella, ni disminuyereis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os he ordenado. Jeremías 6:16, mis amados hermanos y hermanas, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Es lo que nosotros tenemos que hacer, mis amados hermanos. Cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos, ¿qué dijeron? Dijeron, no andaremos. En Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenemos la vida eterna, y ellas son las que nos dan testimonio de mí. Mis hermanos. Dos sistemas establecidos por Dios, mis hermanos, en el universo. Tenemos dos sistemas establecidos por nuestro Dios en el universo. Esto ayuda a entender lo que nos dice en 1 Corintios 11, mis hermanos. Solo aquellos que conocen a Dios y que están familiarizados con la Biblia, mis hermanos, entenderán este capítulo. Lo primero que debemos saber es que Dios tiene dos sistemas en el universo. El primero, el sistema de la gracia. Y el segundo, el sistema del gobierno de nuestro Dios. El sistema de la gracia, mis hermanas y hermanos, la Iglesia muestra salvación, la relación que existe entre hermanos y hermanas en el Señor, y el hecho de que seamos hijos de Dios. Estos están incluidos en el sistema de la gracia de Dios. Todo lo que tiene que ver con la Iglesia, el Espíritu Santo y la redención pertenece a la gracia, mis amadas hermanas y hermanos. El sistema de gobierno de nuestro Dios, dicho sistema es totalmente distinto del de la gracia. Es decir, es un sistema completamente distinto. En el sistema del gobierno de Dios, mis hermanos y hermanas, actúa según su beneplácito. En su creación, Dios hizo al hombre y a la mujer. Esta distinción tiene que ver con el gobierno de nuestro Dios. Veamos, Él creó primero al hombre y luego a la mujer. Este orden tiene que ver con el gobierno de nuestro Dios. El gobierno de Dios, mis hermanos, se creó cuando Dios creó a los ángeles. Mis hermanos, no se debe usar la gracia de Dios para anular el gobierno de nuestro Dios. No anulemos el orden de nuestro Dios que ha establecido, mis amados hermanos y hermanas. Para finalizar, mis amadas hermanas y hermanos, les pido que oremos, dándole gracias a nuestro Dios. Padre eterno, en esta hora, Señor, venimos a darte infinitamente las gracias, mi Señor,
por este privilegio, Señor, que nos das de poder escudriñar tu palabra, Padre Santo, porque tú nos guías, mi Dios, porque sin ti no somos nada, Padre Celestial, porque nuestra mente es finita, Padre Celestial. Y es por eso que nosotros muchas veces no alcanzamos a comprender tu palabra, mi Dios. Porque tu mente es infinita, Padre Santo. Pero te pedimos, mi Dios del cielo, que tú nos des sabiduría, entendimiento, discernimiento para poder llegar a la comprensión de tu palabra, mi Padre. Regálanos sabiduría, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, para que nosotros podamos seguir trabajando en tu obra, mi Dios, para darte honra y gloria, mi Padre Celestial, porque solo a ti se te debe, Padre. Perdónanos, mi buen Dios del cielo, cuando nosotros no hacemos las cosas como tú lo deseas, Padre. A muchas veces hay rebeldía, Padre Celestial. No queremos aceptar, Señor, a ser sumisas, Padre. No llegamos a comprender qué gran bendición tiene la sumisión, Padre Santo. Llevar esa señal. Cuando nos ponemos nuestro velo, Padre, nos estamos protegiendo, Padre Santísimo. Porque aquí, Señor, muchas veces no que se quiere aceptar esa jerarquía, Padre. Porque tú eres la cabeza, Señor, en primer lugar, de todo varón. Gracias, Padre, porque tú eres, Señor, la cabeza de todo varón. Y eres la cabeza también, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es la cabeza del varón, Señor. Y el hombre, la cabeza de la mujer. Solo tú sabes los designios, Padre. Solo tú sabes por qué lo has dejado, Padre. Nosotros solo tenemos que obedecer, Padre Santo, aceptar y llevar, a ser sumisas, obedientes, humildes, delante de ti, Señor. Perdónanos, mi buen Dios del cielo. Todo esto te lo agradezco, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén.